todo al Señor. Como saben, hoy hay estudio bíblico, amén, que lo va a administrar nuestro hermano Rafa, que Dios lo bendiga, obrero de la casa, amén. Así que vamos a presentarlo todo y enseguida cantamos la alabanza de júbilo. Aleluya. Voy a robar a mi hermano Loti que él lo presente todo al Señor. Amén, amén. Amén. ¿Lo pueden confirmar con un potente amén? Amén. Sacamos una alabanza de júbilo. Agua, no sé qué, dame la fría. Date las palmas, por favor. Amén. Fuerte el aplauso para el Señor. Envía dinero a Latinoamérica con Remitly. Es fácil. Cosas en directo, cosas en YouTube. Pero no necesitamos tanto. Amén. A veces Él vive y eso es lo que importa. Anuncia la alabanza. Él vive y Él reina. Y en cada culto Él toma el control. Lleve quien lo lleve, administre quien lo administre, predique quien lo predique. Lo importante es que Dios sigue estando en la iglesia de todo. Amén. Así que vamos a inclinar el rostro, vamos a hacer un par o tres de oraciones. Yo no quiero sacar mucho tiempo. Amén. Y vamos a pedir al Señor que abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender de las Escrituras. Apagamos las luces, por favor. Gloria a tu persona divina, Maestro. Te amo, Señor, y te quiero. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos en esta tarde pueden adorar al Señor? Aleluya. Quisiera escuchar tu voz en esta tarde, pidiendo y rogando por tu vida, por tu casa, por tu iglesia, por tus amistades, por aquellos que aún no conocen al Señor. Pídele por los enfermos, para que Dios ponga su Te mano. amo, eterno, gracias.
Pídele a Dios fuerza para que en cada tiempo pueda soportar y seguir la prueba. Pídele a ese Dios bueno, ese Dios grande que te está escuchando ahora mismo. Ese Dios que te está escuchando ahora ha hecho callar a millares de ángeles. Quiere escucharte. Si vieras lo que acontece en el cielo ahora mismo por escuchar tu voz. Le diría a Dios en este momento, están adorando en la tierra. Están clamando en la tierra. Allí donde tienen pruebas, allí donde tienen tribulaciones, allí donde llega la escasez, la enfermedad, las ropas negras, allí están adorando ahora. Por favor, callar. Tu adoración conmueve el cielo. Si fueras capaz de pensar por un solo instante cuán importante eres para Dios, cuán importante es tu adoración hacia Dios. Ay, veo vidas quebrantadas ya, Está Dios aquí. Hay necesidad, Qué bien. Vamos a seguir adorando al Señor, aleluya. Voy a rogarle al tío Canico, por favor, que lleva tantos días sin nosotros, que haga adoración también, presentándolo todo al Señor y dejándoselo todo a Él. Ayúdame, Padre. Ayúdame esta tarde. Haz tu voluntad, Papá. Porque es necesario que hagamos tu voluntad, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, me ilumine esta tarde. Aleluya. Porque no te olvides, Padre, que soy tu anciano, que siempre te está presentando a todas horas. Amén. Porque sé que tú eres ese camino de la verdad. ¡Qué bien! Ese camino que nos cuida. Que hallamos en ti, Señor. Tú eres nuestro recurso, Padre. Aleluya. Y por eso confiamos cada día en tu santa divina persona. Porque eres lo que eres, Señor. Gloria a Dios. Y todito te lo debemos a ti, Padre. Por eso esta tarde, manifiéstate, Padre. Manifiéstate esta tarde en este lugar. Y bendice las alabanzas. Manifiéstate en la palabra. Está Dios aquí. Padre, es necesario que la palabra se manifieste de una manera especial. Para que lo veamos. Que no hace falta muchos ánimos, Señor. Aleluya. Padre, bendícenos esta tarde. Y muévete como tú quieres esta tarde. Gloria a Dios. Padre, gracias tengo que darte, Padre, por este día, por estos momentos que puedo alabar tu nombre. Qué bueno y qué privilegio tenemos, Señor, de estar esta tarde alabando y honrando tu Gloria a tu nombre. santo nombre, Jesús. Gracias, Papá, te doy. Acórdate esta tarde. Muévete como tú sabes y bendícenos, Papá. Aleluya. En el nombre de Cristo, Padre. Aleluya. Aleluya, Jesús.
tú estás aquí. Hermana Eli también sigue adorando al Señor. Oh Dios, tú estás aquí, Jesús. Señor, y de mi alma, Padre bueno, también se pone delante de tu presencia, Señor, para adorarte, glorificarte en esta tarde, Señor mío. Padre, cómo no presentarte este culto, Señor, para que tú te muevas de una manera especial, mi Rey, en las alabanzas, en tu palabra, lo que se haga y se diga, mi Rey. Padre, bendice, Señor mío, a todo aquel que pase por tu entrada, Dios mío. Padre, guarda sus hogares, tú le des la revelación, Señor, en esta tarde. Padre, mira a los ancianos de tu iglesia, Señor, bendícelos, guárdalos, mi Rey. Gracias por ellos, Señor. Guarda, Dios mío, a las ancianas de tu pueblo. Por favor, Jesús. Padre, igualmente, Señor, a cada matrimonio, Señor, que compone la iglesia, a cada miembro, Dios del cielo. Padre, bendice, Dios mío, y ruego y suplico, Señor, por la niña Manuela. Amén. Por favor, Aleluya. Espíritu Santo, Guárdala tú en estás tu haciendo la amor, obra. por la mano santa, somos Gracias. Dios del cielo. Padre, en ti confiamos, Señor. Papá, tú tienes la última palabra, Señor bueno. Sé, Señor, que tú la vas a guardar, Dios del cielo. Padre, igualmente a los otros enfermos de tu pueblo, Dios mío, tu voz, tu mano santa, en cada uno de ellos, mi Rey. Padre, ruego por el apartado, Espíritu Santo, tú toques su vida y los traigas de nuevo a tu redil. Gracias, Señor, por lo que me das, papá bueno. Gracias por el sustento de mi casa, Dios mío. Gracias, Padre, papá, por lo que has hecho en la vida de mi Fernando. Señor. Padre, guarda, preciosa, Padre mío, mi Rey. Padre, porque soy milagro y gloria, Dios bueno. Padre, bendícemelos en gran manera, Señor. Gracias por mi nuera, mi nieto. Gracias, Señor, por el cantar, el vestir, Señor mío. Gracias por todo lo que tú me das sin merecerlo, Gracias, Señor, por tanta misericordia. Así es. Guarda a mi compañero, Señor. Amén. Toca su Ten un vida y su momento para corazón. él. Gracias, Padre, por el compañero que me ha dado, mi Rey. Gracias, Señor, por todas las cosas en el santo nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Cuánto agradecimiento hay en tu vida. Quiero preguntarte en esta tarde, ¿cuánto agradecimiento hay en tu vida? Pues a veces es tiempo que lo demuestres. El agradecimiento se demuestra. Es tiempo de que a veces adoremos apasionadamente, sin poder callar, sin que nos mande el pastor. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida no depende de cuando nos llama el pastor. Depende de nuestro agradecimiento a Dios. Ay, aleluya. Un par de oraciones y doy plaza al hermano. La compañera del hermano Alonso también sigue adorando al Señor. Aleluya. Aleluya. Y la hermana Mina, sierva del Señor, también me acompaña también adorando al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, por el privilegio que tú nos das de honrarte, de alabarte, de glorificar tu nombre, Dios mío. Gracias, Padre, porque hemos entendido, Dios mío, que estamos en el mejor lugar del cielo, Señor. Darte gracias, Padre, Señor, por todo cuanto tú nos das, Padre, aun sin merecer nada del cielo, Señor. Pido perdón por mis pecados, Padre, Señor. Tú me ayudes día a día, Dios del cielo, Señor. A la vez fuerza, Padre, Señor. A la vez más de tu amor, Dios mío, para compartirlo, Señor. Gracias por esta tu iglesia, Dios mío. Gracias por el culto de esta tarde, Señor. Padre, no sea un culto más, Dios del cielo, Señor. Gracias, Jesús. Tu presencia Gracias, sea la Señor. gloria, Dios mío, Gracias Señor. por esto, Dios mío. Gracias, Padre, mi Rey, Señor, por tu coro, Dios mío, Señor. Padre, ruego en esta tarde por ella, Dios mío. Quizá, Dios mío, no hay instrumento, Señor, pero no lo necesitas, Dios mío, porque tú estás en medio de ella, Señor. Muévete a través de ella sus alabanzas, Padre. Bendice al portador de la palabra, Señor. Mejor que nadie tú conoces en esta tarde, Dios mío, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Ven hablando y aconsejando en nuestra Por favor, vida, Padre. Señor. Levántanos y restauranos, Señor, porque tú sabes, Dios mío, que tenemos necesidad de esa palabra, Dios mío, Señor. Gracias por mis ancianos, Padre, ruego por ellos, Señor. Gracias, Padre, por tu juventud, Dios mío, que está aquí en esta tarde, Dios del cielo, Señor.
Alabado sea el nombre del Señor. Precioso el ambiente, ¿verdad? Dios es bueno. Amén. Digo que Dios es bueno. Dios es justo. Dios es santo. Dios es Dios. Jesús es Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. Tengo ganas de poder compartir con ustedes lo que nuestro Señor Jesucristo fue capaz de hacer por amor. Amén. Amén. Bueno, voy a intentar de una manera así superficial poder compartir con ustedes lo que la palabra del Señor dice en cuanto a Jesucristo. Amén. Hoy vamos a tocar un tema importante. ¿Cuántos recuerdan lo que la última vez hablamos? Lo voy a poner más fácil. ¿Quién me puede decir de qué libro hablamos la última vez? Apeñado, vamos, pastor. Hablamos del libro de Filipenses, ¿verdad? Hablamos del libro de Filipenses. ¿Quién me puede decir cuál era el tema que trajimos del libro de Filipenses? ¿Cuál era lo que Dios me hizo poner de una manera visible para que ustedes lo vieran? ¿Quién se acuerda? De Filipenses, hablamos de Filipenses. Es una epístola a la iglesia de Filipenses. ¿Recordáis lo que hablamos? El título era el ejemplo de esta carta que Pablo pone en cuanto a perder de lo nuestro por amor a la obra de Jesucristo y a nuestros hermanos. Decía que esta era una asignatura pendiente, no solo en la iglesia Torrelavila, sino también es una asignatura pendiente en cualquiera de nuestras iglesias. Amén. Esa asignatura pendiente de dejar de mirarnos a nosotros para mirar a los demás y favorecer el Evangelio de Jesucristo. Eso era una asignatura pendiente y estuvimos hablando de Pablo, que aquí en esta carta él estaba preso y que el punto que tocábamos, uno de ellos, era que Pablo decía que sus prisiones habían hecho posible que los hermanos tomaran ánimo. Que tomaran ánimo y tomaran fuerza para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Pablo decía que por causa de sus prisiones los demás hermanos están cobrando más ánimo. Y yo pues decía que qué es lo que causaba en tu vida las tribulaciones en el Evangelio. Causan que la vida de Dios en los hermanos quieran participar del Evangelio, o por el contrario, nuestras tribulaciones causan que los demás se aparten y digan: vaya cristiano. Y esto era porque Pablo no se miraba a sí mismo. Pablo miraba la obra del Evangelio. Y a Pablo no le importaba perjudicarse él con tal de que el Evangelio de Jesucristo se fuera visible a los demás y que Jesucristo fuera a los demás la salvación
de ellos, como lo es. También decíamos que Pablo tenía un dilema, que decía que si estaba entre la espada y la pared, decíamos. ¿Y por qué era la causa? Él calificaba que morir era mejor, porque era estar con Cristo. En cambio, quedarse en la tierra era necesario por amor a los demás. Y decía Pablo, resuelto en esto, sé que quedaré por beneficio de ustedes. Pablo nos enseñaba que era mejor beneficiar a los demás antes que mirarse él mismo. Y es que esa es lo que durante toda la carta de Filipenses Pablo estaba enseñando. Y Pablo aquí hay unos hermanos que, si Dios quiere, lo iremos viendo. Nos quedemos que Pablo era una referencia la cual nosotros podíamos mirar, de que haciendo lo que él hacía, que era mirar a los demás y al Evangelio de Jesucristo y no mirarse él, esto era beneficio y te identifica como un verdadero hijo de Dios. Pero es que Pablo también nombra, después ya lo veremos, a Timoteo, que era colaborador de él, que también habla de que este también miraba mal la obra de Jesucristo y a los hermanos. También Epafrodito, que si Dios quiere lo veremos, también se perjudicó por la obra de Jesucristo. Pero nos quedemos en el verso 5. El verso 5 de este libro, y ahora leemos y continuamos. Nos quedemos que Pablo lo que hace aquí es poner la mayor referencia que existe en todo el Evangelio. Decir que la iglesia, que la carta a los filipenses nunca fue una carta doctrinal, nunca fue una carta cristológica. Pero Pablo, yo creo que jamás pudo llegar a poder ver lo que realmente iba a querer decir con lo que en estos versículos que vamos a leer ha llegado a impactar tanto al mundo entero. Pablo no creía, porque su idea no era presentar a Jesucristo Dios. No era su idea de Pablo. Pablo, si leemos todo, aquí la referencia es que decía que tenemos que perjudicarnos nosotros mirando a los hermanos y a la obra del Evangelio. Y él se ponía como referencia. Y ahora dice así. Leemos la palabra del Señor, nos quedamos así. Amén. Capítulo 2. Pregunto, ¿quién tiene Biblia? Nadie tiene Biblia. Coger los móviles. Y miramos la Biblia que tenemos. Y cogemos el capítulo 2 del libro de Filipenses. Todo el que tenga, que lo mire. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, ¿vale? Capítulo 2 del libro de Filipenses. Dice la palabra de Dios así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Y utiliza la palabra sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahora dice el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y ahora dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Y ahora el verso 5. Ahora sí, Pablo, después de que dice que sintamos todos una misma cosa y que tenemos que tener todas las cosas por humildad, de un solo sentir, y ahora pone cada cual también por lo de los otros. Y ahora sí, el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Verso 9, la recompensa, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Precioso, precioso. Pablo podía poner como referencia su vida. Pablo podía poner que él fue expulsado cuando él predicó quizás en la iglesia de Tesalonicense, cuando por 3 días de reposo él predicó ahí por 21 días, y vinieron aquellos judíos celosos y lo echaron de allí. Después se fue a Berea y también vinieron esos judíos celosos y también lo echaron de allí. Pablo también dijo que a él le pegaron, que él había estado en cárceles, que él había estado, incluso una de ellas creía, él y los demás, que ya estaba muerto. Pero los hermanos, dice que rodeándolo lo cogieron y se lo llevaron y lo sanaron. Es decir, le aliviaron aquellos golpes que estaba como muerto. Pablo aprendió lo que era el Evangelio. Y él dice, yo he aprendido a vivir y a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y decía, yo sé vivir de cualquier manera, teniendo comida para comer o no teniendo comida, teniendo zapatos, sin tener zapatos, vestido, da igual, ponme en la situación que tú quieras. He aprendido. Y Pablo podía predicarnos de que él ha sufrido mucho por el Evangelio. También podía poner como referencia a este Epafrodito, que también lo pasó mal. Podía poner Pablo a cualquiera del Antiguo Testamento, incluso pudiera poner a Job, que perdió mucho y que sufrió. Pudiera poner también incluso a Jacob, que durante 20 o 22 años estuvo sufriendo porque creía que su hijo José estaba muerto. Pero me encanta Pablo, que aquí pudiéramos poner por escala. Y Pablo dice, ¿a quién puedo poner? Con aquello que ha perdido más que nadie, aquel que ha sufrido más que nadie, aquel que lo dejó todo más que nadie. Y era aquí donde habla y pone la mayor referencia que cualquier hombre y cualquier cristiano pueda poner. ¿Y a quién pone? A nuestro Señor Jesucristo. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Me encanta, porque Pablo pone la máxima expresión de sufrimiento y de pérdida que cualquier otro ser humano. Y empieza diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso era tan importante tomar referencia de lo que dijimos la última vez y tenerlo en la memoria, de que habla de pérdidas, de que habla de no mirarse uno, de que si yo tengo algo en mí y yo lo necesito y mi hermano también se lo tengo que dar a mi hermano. Y Pablo dice que esto es lo que cualquier cristiano tiene que tener. Por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bien. Para mí el vivir es Cristo. Todo aquello que beneficie Muy bien. a Jesucristo. Amén. Vivo para ello, decía Pablo. Y es aquí donde nosotros también tenemos que tener esto. Y dice, haya pues en vosotros este sentir. Cuando habla de sentir, algunas tradiciones traducen, haya pues en vosotros este pensar.
Y hay algunas traducciones que dicen esta actitud. Pero es que, como dije la última vez en una de las predicaciones, no se puede actuar si primeramente uno no ha pensado. Uno actúa según piensa. Y uno piensa según cómo piensa, así va a actuar. Esa frase que he dicho alguna vez, que también he escuchado, de déjame ver cómo actúa y adivinaré cómo has pensado. Déjame que ver cómo piensas y te diré cómo vas a actuar. Porque el hombre no actúa sin primero pensar. Lo vuelvo a repetir. El hombre no actúa sin primero pensar. Es decir, el pensamiento forma un patrón de conducta y de actitud de vida. Por eso, como ejemplo, pongo que nuestro pensamiento de nuestra cultura es diferente a todas las demás. Porque así como nosotros pensamos según nuestra cultura, según nuestros viejos, según nuestras tradiciones, así actuamos. Y no solamente así actuamos, así es nuestro estilo de vida. Y no solo también así es en nuestro estilo de vida, sino que también así queremos que nuestros hijos tengan ese mismo estilo de vida. ¿Sí o no? Porque así pensamos, así actuamos y así vivimos. Y aquí dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir, este pensar, esta actitud y esta forma de vida. Aleluya. ¿Y cuál es esa forma de vida que el cristiano tiene que tener? Recordar que la máxima expresión de despojarse y dejar las cosas por beneficio de los demás y la obra de Jesucristo es esta. Por lo tanto, dice Pablo, vosotros tenéis que ser igual a Jesús, pero no en su naturaleza, no en su persona, sino en la actitud que él tuvo. ¿Y qué actitud tuvo Jesús? Haya pues en vosotros esta actitud, es decir, este estilo de vida que hubo en Cristo Jesús. ¿Queréis verlo cuál es? Vamos a leerlo. Seguimos leyendo. Dice, el cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, vamos a quedarnos aquí, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a la cual agarrarse con fuerza. No estimó, es decir, no se quedó en lo que había. Pero Pablo aquí utiliza una palabra, la palabra forma. Cuando Pablo escribe, recordad que os he dicho que Pablo no quería ensalzar que Jesucristo era Dios. No es una carta cristológica, al contrario de Juan el apóstol, que tanto el Evangelio, es decir, las cartas que él escribe, incluida la de Apocalipsis, ahí se ve mucha referencia de que Jesucristo es Dios. Pero Pablo aquí no era su referencia. Vamos a tener esto, por eso lo marco tanto. Tenemos que tener en cuenta que aquí lo que Pablo nos quiere decir que Jesucristo perdió en favor de los demás. Y ahora en esto dice, utiliza la palabra forma, el cual siendo en forma de Dios, y Pablo aquí, claro, para poder decir que Jesucristo es la máxima expresión de poder perder el beneficio de los demás, tiene que poner algo que a nosotros podamos magnificar, es decir, ensalzar y aplaudir lo que Jesucristo hizo. Y aquí cuando utiliza la palabra forma, no se está refiriendo a una forma externa. Aquí la palabra forma significa morfe, y es esencia de, en este caso, de Dios, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el cual no estimó el ser igual a Dios como forma, es decir, esencia de, forma de Dios. Está diciendo Pablo que Jesucristo tenía la forma de Dios, pero no se está refiriendo a una forma física. Felipe le dice, en el capítulo 14, dice, Jesús dice, Maestro, muéstranos al Padre. Y dice Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No se está refiriendo a una forma física. Aunque
Dios utiliza palabras que se llaman, si no mal recuerdo, antropomorfismo, que significan cualidades del ser humano para que nosotros en nuestra mentalidad podamos entender cómo es que actúa Dios. Cuando Dios dice Dios tiene boca y habla. Cuando Dios habla que dice que tiene alma. Cuando Dios habla que dice que Él reclina su oído para escucharnos. Cuando dice que el brazo de Dios aún no se ha cortado. Esas son formas del hombre para que podamos asimilar lo que nos quiere decir. Pero la Biblia dice Dios es espíritu. Y aquí no utiliza, como dice Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo esa forma Pablo en lo que es la escritura griega, en las definiciones griegas, utiliza esta que se está refiriendo a lo que es del interior de la persona. Y aquí lo que se nos dice con esta palabra es que Jesucristo es en la misma esencia, sustancia y naturaleza de Dios. En pocas palabras, Pablo está diciendo que Jesús es igual a Dios en esencia, sustancia y naturaleza. Está diciendo, Jesús es Dios. Amén. Aleluya. Y ahora, ¿qué podemos decir? Porque no me quiero entretener mucho. ¿Qué podemos decir de que Jesús es Dios? ¿Quién me puede leer Juan capítulo 1, versículo 1? Es un texto muy conocido. Es un texto muy conocido. Capítulo 1, verso 1. ¿Quién me lo puede leer? Léelo en voz alta, por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Jesús fue la palabra de Dios encarnada. Es decir, todo aquello que nosotros pudimos ver en cuanto a lo que Jesús habló e hizo, es decir, que habló y también en forma de acción, todo eso lo hizo en cuanto al pensamiento de Dios. A ver si me sé explicar. He dicho antes que así como la persona piensa, así actúa. Y cuando hablo actúa, también me estoy refiriendo a así habla. Cuando tú hablas con una persona, mira, a mí muchas veces me pasa que Dios, no sé cómo es, pero me basta estar con una persona un ratito de nada para saber cómo piensa esa persona. Mira, os voy a poner un ejemplo que me viene a la cabeza. Una vez estábamos en el hospital con el tema de mi madre, que como sabéis, pues estuvo bastante grave, lo sigue estando, pero de una manera que lo tuvimos que llevar al hospital. Estando ahí en el hospital, pues estuvimos muchísimo tiempo, y en el hospital clínico, pues no para de echar dinero. Y te se va un dinero un día, otro día. Ocurrió que me fui con uno de mis tíos para poder hablar con el guardia, el vigilante, tío Kiko, para decirle a ver si había alguna forma de poder que él nos quitara, pues que no echáramos tanto dinero. Y fuimos. Y aquello que fuimos y vimos al hombre. Y aquello porque lo llamamos, esto lo hemos hecho todos, Esto lo hemos hecho todos. Y hablamos y le dijimos al hombre, yo le dije, ¿hay alguna manera, por favor, de que pudiéramos estar aquí? Porque tengo a mi madre grave y le expliqué y demás, llevamos muchos días y no tenemos una situación como para poder estar echando. Y el hombre dijo, no, ¿hay alguna forma? ¿Tú la conoces? A mí. Mi tío cogió y dijo, a ver, buen hombre, es que no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije, déjalo, vámonos. Y mi tío empezó a hablar con él y le dijo, pero a ver, es que nosotros hemos echado mucho dinero, si quieres te enseño los tickets, no sé qué. Y el hombre dice, ustedes sois igual que los demás. Y yo dije, vámonos. Y mi tío siguió. Es decir, yo simplemente con que el hombre me dijera, no, ¿hay alguna forma? Ya me di cuenta de que no había manera de negociar con él.
ya me di cuenta que no había manera de negociar con él. Y es que aquí yo entendí que aquello como uno piensa es como me habla también. Y es que todo aquello que Dios pudo hacer en cuanto a cómo era Dios, el Dios invisible, jamás lo podía hacer. Solamente había una manera. Y esa manera era encarnándose. Y esa manera, encarnándose, lo podíamos ver en la forma de Jesucristo. Viendo a Jesucristo, todo lo que dijo y todo lo que hizo, ya podemos ver el pensamiento de Dios. Porque la palabra en el principio era el verbo, significa la palabra logos. Y esta palabra logos significa la palabra. Y así que cuando veían a Jesucristo andando por aquellas calles de Jerusalén, estábamos viendo a la palabra encarnada. Y cuando veíamos la palabra encarnada, estábamos viendo el pensamiento de Dios. Pero no era el pensamiento que transmitía a Jesucristo, sino que Jesucristo, siendo el mismo Dios, actuaba para que el hombre pudiera ver lo que Dios pensaba y lo que Dios decía a través de Jesucristo. Amén. Sé que esto es un poquito, pero yo pregunto, ¿cuántos los han entendido? Grite un fuerte amén. Amén. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí, José Luis, Dani, la palabra Dios no está en D minúscula. Esto es muy importante. La palabra Dios no está en D minúscula. Aquí pudiera subir José Luis y palabra que lo explicaría mejor que yo. ¿Quieres subir? Es que en el grupo pusieron Dios y lo ponía con D minúscula y yo, pues, como soy yo, ¿no? Yo por ahí le escribí una cosa y el Dani le decía que no es con D minúscula, José Luis, que es con D mayúscula. Y aunque parece una tontería, yo le decía a ellos que la palabra Dios, en todos aquellos que tradujeron las escrituras del hebreo, del arameo y del griego, la tradujeron con la minucia y con la máxima atención de que cuando se hablara de Jesús como Dios y cuando se hablaba de Jehová como Dios, siempre fuera en D mayúscula. Porque si lo ponían D minúscula, estaban diciendo que Jesús no era Dios. Y digo yo, si todos estos, desde hace un montón de años atrás, se han preocupado porque Jesús se le diga que es Dios con D mayúscula, ¿por qué nosotros vamos a escribirlo con D minúscula? Parece una tontería. De verdad, parece una tontería. Y no tenía previsto decirlo, pero Dios me la ha puesto y lo digo. Es que ahí Satanás se mete. Satanás va a hacer todo lo posible, aún en la mínima, para intentar quitarle a Dios lo que es. Muy bien, ¿verdad? Porque también es su Dios. A tu Dios adorarás y a Él solo servirá, le dijo Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Qué bien. ¿Qué podemos decir más de Jesús? Él es el verbo hecho carne. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Quién me lo lee? Y así ya me ayudáis. Tengo un montón más, pero veo que no tenéis Biblia. Venga, léelo en voz alta. Juan capítulo 1, verso 14. Hablando del verbo. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Y aquel verbo, el que estaba con Dios, se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el del unigénito del Padre. Unigénito del Padre. Aquí no me quiero entretener. Cuando habla la palabra unigénito, ahí hay una palabra, si no mal recuerdo, es monogenes, es decir, de gene único, de un solo gene,
Es decir, los hombres somos muchas clases de hombres, pero en Jesucristo solo hay una clase, y ese es Jesús. Amén. Solo hay una clase, porque Dios solamente engendró un hijo, Aleluya. Jesucristo, Amén. y es el único en su clase. Y ahora aquí veremos en Filipenses, dice, el cual hecho semejanza de hombre. Dice, semejante a los hombres. No habla igual, sino semejante. Y esa semejanza está diciendo que habían algunas distinciones en este hombre llamado Jesús, porque Él es el único Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Él es la segunda persona de la Trinidad. Bendito sea su nombre. Amén. Voy a leer yo así un par de ellos rápido, y así no nos entretenemos, para poder ver que Jesús es el Señor. Amén. Leemos Juan 1:5-20, dice, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y este sí que lo quiero leer. Hebreos capítulo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. Este es el que yo quiero. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y hemos dicho que Jesús es esencia, sustancia y naturaleza, la palabra forme. Es igual a Dios. Y este sí. Colosenses 2:9 dice, en él habita corporalmente, en su cuerpo, toda plenitud de la deidad. Él, Jesús, dentro de él, en su naturaleza divina, él es Dios. Amén. Y ahora, Apocalipsis 1 del 4 al 8. Y ya pasamos, ¿vale? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ahora dice, y de Jesucristo. ¿De quién está hablando ahora? De Jesucristo. Dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Dice, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentación por sí. Sí, amén. Y ahora dice, verso 8 de Jesucristo, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, dice, el Todopoderoso. Fuerte ese aplauso para Dios. Y a su nombre, gloria. Jesucristo, ¿quién es? Dios. Y ahora dice Pablo, dice, volvemos a Filipenses. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. Todo lo que Él era Dios y lo que es, todo lo que Él es Dios, dice que no se quiso quedar en esa situación, en esa posición,
todo esto es otra cosa que no me quiero poner ahí. Ahora dice, sino que no se quiso quedar ahí. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. Esto es lo que hizo Jesús. No perdamos de vista esta idea de Pablo, que él fue quien más dejó por amor a la obra y por amor a los demás, por amor a la humanidad. Dice, sino que se despojó. Y esta palabra despojarse, dice, se vació. Y esto habla de la kenosis, vaciarse. Pablo no explica que este sentir, pensar, actitud de Jesús lo llevó hasta el punto de no quedarse en su trono, sino que lo llevó a vaciarse para tomar lo que en forma de Dios no podía tomar. Es decir, a Jesucristo esta actitud, este pensar, esta decisión de despojarse significa de vaciarse. Lo hizo con la única condición, es decir, con la única meta de poder tomar aquello que como Dios no podía tomar. ¿Quién lo quiere saber? La palabra habla por sí sola. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando. Se despojó y tomó. Es decir, para poder tomar esto, agárrame, porfa, agárrame aquí el brazo. Si yo lo dejo ahí, párate ahora. Para yo poder tomar eso no puedo. Tengo que despojarme. Tengo que quitarme para poder tomarlo. Jesucristo sí que me ha agarrado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre. Gloria. Jesucristo tuvo que despojarse, y aquí no me quiero entretener para ir rápido, tuvo que despojarse de lo que él tenía siendo Dios. Y cuando se despojó de eso, nunca se despojó de todo aquello que le identifica como una persona divina, como Dios, de sus atributos. Pero él se tuvo que despojar de lo que tenía para tomar. ¿Y qué dice la Biblia? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Jamás podía tomar la forma de siervo como Dios, sino que para tomar la forma de siervo tuvo que despojarse, dejar su trono de gloria y tomar forma de siervo. ¡Qué bien! Aleluya. Ahora Pablo está explicando realmente lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer. Él fue quien perdió más que ninguno. Aleluya. Ahora yo te pregunto, vamos a aplicar un poquito, tío Kiko. Ahora yo pregunto, ¿qué estás dispuesto a dejar por amor a tus hermanos y por amor a la obra? ¡Qué bien! Esto es confrontación total de la palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Bueno. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Estás dispuesto a dejar de comprarte una gamba? Bueno, es fácil, ¿no? ¿Estás dispuesto a dejar a comprarte ese collar que tanto os gusta, hermana? O esas cortinas ahí en la casica. ¿Estás dispuesto a dejar un trabajo? Aquí estamos dispuestos. Estamos dispuestos a perder de nuestra economía. Nadie perdió. Nadie dejó lo correcto. Nadie dejó más que nuestro Señor. Amén. Y ahora dice, utiliza así la palabra forma de siervo. Utiliza otra vez la misma palabra, forma de siervo. Y aquí está hablando de que tuvo
que tomar la forma de siervo para poder servir a Dios, el Padre. Amén. ¿Y en qué consistía su servicio? Dice, vamos a ir rápido, ¿vale? En forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, lo cual he dicho antes. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿en qué condición estaba? En la condición de hombre. Ahora sí, vamos a prestar atención a esto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Todo lo hacía por decisión propia. Pablo también lo hacía por decisión propia. Y ahora a nosotros nos obligan a servir a Cristo, nos obligan a dejar de hacer las cosas por amor a los demás, te obligan a orar, te obligan a tener un tiempo apartado para buscar a Dios, te obligan a ser hijo de Dios, te obligan a ser cristiano. Jesucristo era la máxima referencia que Pablo estaba diciendo, miradlo a Él. Él lo hacía todo por sí mismo. Y ahora sí, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿qué ocurrió? Se humilló a sí mismo. Yo aquí he apuntado nunca la encarnación fue una humillación para Dios. La parte donde comienza su humillación en la persona del Hijo es desde la posición de siervo. Y es aquí, en el cumplimiento como siervo, donde se produce su humillación, la cual fue su pasión y crucifixión en favor de la humanidad. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Aunque sí, la palabra humillación se puede entender como aquel que se rinde ante una autoridad, la cual hizo Jesús, porque Él dijo que mi voluntad, dice, mi voluntad es la voluntad de mi Padre, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre, porque yo no hablo por mí mismo, sino que ya yo hablo lo que Él he escuchado, eso hablo. Y Él dijo, Padre, he acabado la obra que me mandaste que hiciera. He acabado la obra que me diste, que me mandaste que hiciera. Solamente los siervos son los que se ponen al servicio de sus amos. Amén. Y en parte Jesús se puso al servicio para poder traer la redención a la humanidad caída. Pero la culminación, por decirlo así, de su humillación, esto sí que fue una humillación, de que siendo Dios, aquel romano, con mucho respeto, lo dice la palabra del Señor, le escupiera. Que aquel simple aguacil le golpeara en el pecho, le golpeara en la cara con eso. Eso es humillación. Que le arrancaran sus barbas, eso es humillación. Que estuviera allí en el Getsemaní y aquellos amigos que él tenía, supuestamente amigos e íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, los más íntimos, los que llamaban para que orasen con él a una distancia de un tiro de piedra, que después lo abandonaran y lo dejaran. Eso es humillación. La humillación es que hay algunos que dicen que lo cogieron y lo rodearon los romanos y le golpearon y jugaron con él a la gallinita ciega. Dice, ¿quién me ha golpeado? Dilo, no lo sabes todo, dilo, ¿quién te ha golpeado? Le cogieron en un zarzal
y le pusieron, le entretejieron una corona y se burlaron de él, poniéndosela en su cabeza, y con ese palo le pegaban. Y se cree que eran unas punzas como de 8 centímetros, las cuales se clavaban en sus sienes. Siendo Dios, lo dejó todo por eso. Eso es humillación. Aleluya. La humillación es que todo el mundo lo dejara, que blasfemaran contra él, que le llamaran comilón, bebedor, siendo Dios, que con un chasquido de dedo le dijo a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, hubiera enviado un ejército de ángeles y me hubieran salvado. Él lo podía haber hecho así, pero no lo hizo. Humillaciones allí en la cruz del Calvario, donde todo el mundo le decían: crucificarle, y estaban sonrientes y contentos, porque aquellos que decían: Hosana, bendito el que viene, ahora le gritaban: crucificarle. Siendo Dios, el creador del universo, el cual Él le dice al sol que se pare, y que se pare, se para. Según dice, están a 149 millones o 150 millones de kilómetros de la Tierra, y eso es porque Él le dijo que se parara en esa distancia. Pero en cambio Él gritaba: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Este es mi Señor Jesucristo, la máxima expresión de que como Él no perdió a nadie. Y es aquí lo que Pablo dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero leeros un capítulo, un texto de la palabra, que ahora sí, que lo hemos leído un montón de veces, pero hoy lo vamos a entender más. Pon un poco de voz a eso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nadie experimentó el quebranto más que él. Y como que escondimos de él el rostro, la humanidad entera le giró la cara. Fue menospreciado y no lo estimamos, no lo quisimos, no lo tuvimos en cuenta, no le tuvimos consideración. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros ¿qué hicimos? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, queriendo decir: todo lo que hizo, si Dios le ha castigado es porque se lo merecía. Eso es lo que dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Ya sabéis lo que significa molido. Por nuestros pecados. El castigo para que hoy nosotros tuviéramos paz, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de quién, de todos nosotros, no de unos cuantos, sino de todos nosotros. Angustiado él y afligido, mira qué hizo, no abrió su boca. Así como un cordero es llevado al matadero, y como oveja que va delante de sus trasquiladores, así también él lo hizo, enmudeció y no abrió su boca. Está diciendo, no hubo queja en él, no hubo queja. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
con los más malhechores. Con él, con esos, lo compararon y lo pusieron al lado. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Dicho de otra manera, él no merecía nada de esto, pero él, siendo Dios, se despojó, tomó forma de siervo, murió en la cruz para poder salvarte a ti y a mí. Que bendito sea su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. La gloria para nuestro Salvador. La gloria para nuestro Rey. Para nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres rendirle un fuerte aplauso a Él? Si quieres que Él se merece un aplauso, dáselo con alegría. Como si en este aplauso fuera tu agradecimiento. Aleluya. Vamos a apagar las luces y quiero que medites en todo esto. No hay nadie que perdiera más que él. Nadie se quitó, se despojó de tanto. Y puede ser que nosotros nos despojemos de muchas cosas, pero os aseguro que no sé si alguien está dispuesto a despojarse y que encima lo apalee. Él lo hizo. Se despojó, tomó forma de siervo y encima, después de eso, murió como si fuese un maldito. Él se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él se tomó una corona de espinas para regalarnos a nosotros una corona de vida. Quiero que medites en esto. Habla con Él. Sube eso. Habla con Él. Habla con Él. Agradécele todo lo que Él ha hecho. Y sobre todas las cosas, dile al Señor que haya esta actitud en tu vida, que haya este pensar, que haya esta forma de vida, este estilo de vida, esta pasión, este deseo por parecerte a tu Cristo. Ayúdame, Jesús. Ayúdame a entender y comprender que las riquezas y la gloria de Dios no me sirven para nada. Que lo único que tengo que hacer es mirarte a ti, mirar esta preciosa obra y predicar el Evangelio a toda criatura. A no vivir, Dios mío, Señor, de cualquier manera. A entender y comprender, Dios mío, que cada culto, cada alabanza, cada predicación, cada lectura, Señor, es importante. Ayúdame, Señor Jesús, te lo suplico. Enséñanos, impregna en nosotros ese deseo. Haz que haga, Dios mío, en nosotros ese fuego por querer, Dios mío, bendecir tu obra. Perdiendo nosotros, deseando beneficiar a mis hermanos, sabiendo que beneficio tu obra. Ayúdame, Jesús. Lo suplico, Rey eterno. Enséñame.
vas a despojarte en esta tarde. Medita en algo, por favor. Yo sé lo que me impide a veces avanzar. Yo sé lo que es para mí a veces no es de bendición. Así que yo quisiera hoy en esta tarde que levantaran sus manos desde allí donde está y con una oración sincera entre usted y Dios, diciéndole: Señor, voy a despojarme de esto que sé que no te agrada, porque tú te despojaste de todo por mí. Que mínimo que yo me despoje de algo que me estorba. Una promesa es una promesa para cumplirla. Solo aquellos guerreros y guerreras valientes son los que lo cumplen. Señor, me voy a despojar. Repite conmigo: Señor, me voy a despojar de aquello que no te agrada. Ayúdame, danos fuerzas para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Saben que Dios ya está operando a su favor? ¿Saben que hoy y ahora vas a recobrar nuevas fuerzas para volverlo a intentar? Vuélvelo a intentar, que lo vas a conseguir. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Fuerte el aplauso para Dios. Fuerte el aplauso para nuestro hermano Rafa. Fuerte el aplauso para la iglesia, en el nombre del Señor. Abrimos las luces. Bajamos esto. Bajamos un poquito, así estamos en él. Le damos gracias al Señor, amén, por esto que jamás dejéis que se deje de hacer. ¿De acuerdo? Es muy necesario. Hoy la gente, la familia se pierden por falta de conocimiento. Amén. No se puede despreciar el conocimiento. No se puede. Gracias, Rafa, por esa carga que tú tienes. Amén. Que nunca se apague. Cuando vean que está desanimado para dar esos estudios, anímenle ustedes. Amén. Porque esto es beneficio para la iglesia. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Así que ha sido una tarde de bendición. Amén. Hemos disfrutado. Escuchar hablar de Jesús, ¿quién lo disfruta? Saber y conocer de Jesús, ¿quién lo disfruta? Así que, sin más, vamos a pasar la ofrenda y cantando el alabanza del júbilo. Acuérdense que el domingo salió muy poco y que necesitamos cada día forzarnos. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Cántale, Señor, cántale, con el corazón, cántale, hazle el amor, cántale, Señor, cántale, con el corazón, cántale, hazle el amor.
Amén. No hay otro como Él. Amén. Nada, comentarles que mi compañera no ha podido venir porque lleva unos días, la verdad, pues bastante cansada.